Ya. Bueno, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a continuar observando estos temas con respecto a la asignatura de emprendimiento y gestión. Así que voy a iniciar compartiendo pantalla. Aquellas personas que me falta registrar la asistencia, por favor, se quedan un momentito al final para registrarles, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema muy importante referente al tema de emprendimiento y gestión y relacionado también un poco con la estadística. Vamos a hablar acerca de la interpretación de resultados, ¿sí? La interpretación de resultados o de datos sirve a futuros emprendedores al momento en que se realiza una investigación de mercado, cuando ya previamente hemos recopilado toda esta información de diferentes tipos de fuentes, sean fuentes primarias o sean fuentes secundarias. Para lograr la correcta ejecución de una interpretación de datos es necesario recapitular ciertos conocimientos previos de las medidas de tendencia central y tendencia no central que ya habíamos observado la clase pasada. Entre las medidas de tendencia central, habíamos conversado, ¿verdad?, que encontrábamos al promedio, a la mediana y media. Habíamos hablado de que el promedio es la suma de todos los datos dividido por el total de los mismos. Así, si por ejemplo tenemos 5 datos cuya suma es 30, la división de 30 para 5 nos daría un promedio de 6, lo cual nos daría pues el dato que ciertamente estamos buscando, que es el promedio. En la mediana, sin embargo, tratamos de segmentar los datos, pero permite encontrar el centro de la tendencia establecida. Este centro puede darse tanto en datos pares como en datos impares. Si los datos son impares, se obtendría únicamente el dato central, ¿verdad? Y si es un dato par, o tenemos muchos datos pares, se obtendría dividiendo los dos datos centrales. En la moda, sin embargo, hablamos de aquel dato que se repite con mucha más frecuencia. Dentro de las medidas de tendencia no central, sin embargo, habíamos hablado de cuartiles y de quintiles. Los cuartiles son aquellos que se encuentran separados en una ponderación de 25% cada uno. En quintiles se dividirá para 5, es decir, la ponderación será de un 20%. Una vez que ya tenemos estos resultados que nos ha dado nuestra herramienta de obtención de información, como les dije, puede ser primaria o secundaria, como por ejemplo una encuesta. Es de prioridad que sepamos cómo interpretar correctamente esta información que ya tenemos nosotros en un gráfico. Esta interpretación quiere decir que se debe considerar las respuestas de mayor frecuencia para tomar decisiones en función del comportamiento de datos. La interpretación de datos se refiere a la implementación de procesos a través de los cuales nosotros revisamos los datos con el fin de llegar a una conclusión informada, ¿sí? Y sobre todo, esto constituye una etapa esencial dentro del procesamiento de datos. Es muy probable que los datos nos lleguen de distintas fuentes y tengan una tendencia al ingresar en el análisis en un orden desordenado. ¿Sí? El análisis de los datos es extremadamente subjetivo. En este caso, la naturaleza y el objetivo de la interpretación variarán de una empresa a otra, lo que probablemente se correlacione mucho también con el tipo de datos que se analiza. Por ejemplo, en una empresa, qué sé yo, de textiles y tenemos también una empresa de zapatos. Ambas empresas están recopilando información acerca de la segmentación de mercado. Estamos hablando de una misma variable, ¿verdad? Segmentación de mercado. Pero al ser datos extremadamente subjetivos van a variar. Los datos de mi empresa de textiles me van a arrojar determinados resultados y los datos de mi empresa de zapatería también me va a arrojar otros resultados muy diferentes. Muy bien. Si bien hay varios tipos diferentes de procesos que se implementan en función de la naturaleza de los datos individuales, las dos categorías más amplias y más comunes en este caso son el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. ¿Sí? Dentro del análisis cuantitativo, es aquel análisis en donde nosotros utilizamos herramientas y técnicas matemáticas y estadísticas
para poder explicar la información que me ha arrojado mi herramienta de obtención de información, ¿sí? Ampliamos estas técnicas siempre que tengamos como base la teoría económica. Ahora, sin embargo, cuando hablamos del análisis cualitativo, aquí nos dice, el análisis de datos cualitativo es un proceso dinámico y creativo que nos permite extraer conocimientos de una masa de datos heterogéneos en forma textual o narrativa. Esto quiere decir, en primer lugar, que el análisis cualitativo, estos datos, obviamente cualitativos, pueden provenir de varias fuentes y pueden tener diferentes tipos de formatos. Pueden ser texto, pueden ser de audio, pueden ser de imagen o de video, haciendo, por ejemplo, referencia a una entrevista. En una entrevista nos arrojan datos cualitativos, no cuantitativos, no nos arrojan números. La importancia de los datos cualitativos reside en el hecho de que nos permiten obtener un conocimiento profundo sobre ciertas realidades subjetivas, como por ejemplo, los sentimientos y las motivaciones que tendría mi cliente al adquirir un determinado producto. Muy bien, el propósito de analizar e interpretar estos datos es obtener información utilizable y útil. ¿Sí? La interpretación, independientemente de si los datos son cualitativos o cuantitativos, debemos de realizar lo siguiente. En primer lugar, identificar la relación que existen entre variables. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y decido hacer una investigación acerca de las ventas, ¿sí? Puedo determinar, por ejemplo, que las ventas están sumamente bajas, ya sea porque mis personas o mis colaboradores no ejecutan las correctas estrategias de mercadeo. Puede ser que esté utilizando malas publicidades, malas propagandas. Puede ser que no tenga yo una correcta ejecución en cuanto a la segmentación de mercado. ¿Sí? Yo relaciono estas variables entre sí para poder llegar a una conclusión en base a mi emprendimiento y posteriormente poder solucionar los posibles errores que tuviese. El hecho de comparar variables, de identificar la diferencia entre las variables, por ejemplo, si existe una diferencia entre lo que yo tendría, qué sé yo, por ejemplo, si no tengo una correcta estrategia en cuanto a mis colaboradores, aquellas personas que se dedican a las ventas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sé yo? Puedo hacer que se capaciten, ¿no es cierto?, en estrategias de mercadeo, ¿sí? Entonces yo correlaciono todos aquellos datos y variables que mi herramienta de investigación me ha brindado, ¿sí? Y también nos ayuda a pronosticar resultados. Esto orientado a la consecución de los objetivos que yo previamente me he planteado. ¿Ok? Aquí podemos ver un ejemplo de cómo podríamos interpretar nosotros los resultados. En este caso y en este ejemplo, tenemos la interpretación de datos. Se inicia conociendo que son resultados de una encuesta en que se hizo en relación a un emprendimiento. Y la pregunta en este caso de esta encuesta es, ¿cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? ¿Sí? Es decir, tenemos varios emprendedores que nos han respondido lo siguiente, tanto en ventas, tributación, mercadeo. Otros dicen que no hay ningún problema en pagos, cobros o inventarios. ¿Sí? Estamos tratando de averiguar cuál es el principal problema que tendría una empresa. ¿Sí? Vemos 7 respuestas diferentes. Muy bien. Por ejemplo, nos dice el 34% que tenemos aquí, voy a hacerlo un poquito más grande, el 34% de personas encuestadas indican que el principal problema es la falta de ventas, es decir, que no tienen una correcta numeración en cuanto a las ventas, ¿verdad? Se encuentra seguido por un 25% que dice que le falta estrategias de mercadeo. Aquí es muy importante, estimados estudiantes, que tengamos en cuenta lo siguiente. La interpretación de resultados, cuando hablamos de interpretar un gráfico, tiene que ser extremadamente objetiva, ¿sí?
En la interpretación yo no puedo dar mi valoración personal. Yo tengo que decir lo que encuentro en mi gráfico, ¿sí? No puedo decir, por ejemplo, el 34% de emprendedores dicen que es por problemas de ventas y explicar por qué pensaría que hay problemas en ventas. No, únicamente doy el dato y he terminado. Doy el dato, explico cada uno de estos datos y interpreto estos resultados. Algo también que es importante y a veces se les aconseja el hecho de que la interpretación de los datos se dé del dato que tendría un mayor impacto, es decir, el dato que tiene en este caso el mayor problema, que es el 34%, hacia el dato que no presenta ningún problema en cuanto a su variable. Es decir, el dato que representa en este caso el 3%. Lo vamos a hacer en forma descendente. No vamos a entreverar los datos porque ahí nos confundiríamos, ¿ok? Hay que hacerlo de forma descendente. Entonces me quedé que el 34% indican que hay problemas en ventas, el 25% de los emprendedores indican que hay problemas en cuanto al mercadeo. Sigo en base en orden descendiente. El siguiente que me sigue es la tributación con un problema del 15%. Luego tenemos cobros, el 12%. Luego tenemos pagos, el 6%. Luego inventarios, un 5%. Y un 3% apenas nos dicen que no creen que exista ningún problema en su empresa. Muy bien. Yo ya mencioné estos datos. ¿Qué hago? Voy a llegar a una especie de conclusión en base a estos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, leamos lo que tenemos aquí. Nos dice, considerando estos datos, los emprendedores, estoy hablando en primer lugar de ventas, deben de establecer estrategias y planes de acción claros y sobre todo aplicables para garantizar un adecuado nivel de satisfacción de las necesidades de sus clientes o usuarios. Recuerden que cada producto o cada servicio que un emprendimiento se propusiera elaborar debe de estar dirigido a la satisfacción de necesidades, ¿sí? Que les permita generar ventas adecuadas de acuerdo con lo presupuestado. Por ejemplo, a través de la capacitación a vendedores, mejorar el proceso comercial, analizar continuamente la competencia, adquirir productos de alta rotación, etc. Implementar estrategias de publicidad, implementar estrategias de segmentación, etc. ¿Qué quiero decir con esta parte de aquí? En esta parte inferior lo que tenemos es una especie de conclusión que yo daría a manera de que trato de solucionar los problemas que yo ya evidencié en mi interpretación de resultados. Si yo encuentro que el mayor porcentaje está dirigido a que el 34%, ¿no es cierto?, nos dice que hay una escasez en ventas. Tengo que ver cómo yo como emprendedor, como administrador o gerente, tengo que solucionarlo. Esta va a ser mi tarea, solucionar este problema, ¿sí? Así que pongo ciertas recomendaciones que podría tomar para solucionarlo. De igual manera, en cada una de las opciones, ¿sí? Vamos a hacer rápidamente un ejercicio que tengo aquí, de una investigación que yo había realizado hace algún tiempo atrás. Les voy a mostrar, ¿sí? ¿Sí pueden ver? Ya. Miren, por ejemplo, aquí tenemos los resultados de una investigación referente a la participación ciudadana, ¿ya? Aquí, por ejemplo, rápidamente les indico, tenemos datos muy extensos, lo cual no nos serviría de nada analizar. Vamos a analizar los datos que en este caso serían un poquito más sencillos, ¿ya? En el primer gráfico, en esta parte, nos indica lo siguiente. Estamos hablando de la actividad económica que realizaría un grupo de 384 personas. ¿Cuál es la actividad económica que desempeña? Entonces establecimos que tenemos profesionales, comerciantes, albañiles, estudiantes, agricultores, ganaderos y personas que se dedican a otros tipos de actividades económicas, ¿ok? Dentro de los profesionales son 109 personas que me representan un 28%. Ahora, en base a esto, yo interpreto, ¿verdad? Puedo decir entonces, yo hago este ejercicio, ustedes me harían el siguiente, ¿ya? Yo digo lo siguiente, ya sé de lo que se trata. Diría,
De 384 personas encuestadas, únicamente el 28% ejercen una actividad económica referente a su profesión, ¿sí? Luego iría con el siguiente dato, como les dije, en orden descendente. Tenemos el otro 28%, mientras que el 28% se dedican a otro 28% a otro tipo de actividades económicas, ¿sí? Voy luego al 20%. El 20% de las personas encuestadas establecieron que son estudiantes de educación superior, ¿sí? Sigo. El 18%, perdón, son personas que se dedican a la actividad económica, ¿sí? Como comerciantes. El 3% realizan actividades de albañilería, el 2% actividades de agricultura y un 1% personas que se dedican a la ganadería, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Como yo no he dicho ninguna valoración personal, solo menciono lo que tengo en el gráfico, nada más. Las valoraciones personales irían después, cuando yo estoy llegando a mi conclusión o recomendación, ¿sí? Vamos a hacer ahora este ejercicio. Rápidamente les explico. En este caso, de estas 384 personas, encuestamos pues que prácticamente cuál es el sector en el que vive, a qué parroquia pertenece, ¿ya? A ver si me ayudan interpretando ustedes. Ya saben que son personas encuestadas con referencia a la parroquia a la que pertenece. Cristian Carrión, ¿me puedes ayudar por favor con la interpretación de este gráfico? A ver, Cristian, sin miedo. Tal y como está ahí la información, no tienes que agregarle absolutamente nada y hacerlo de orden descendente. Sería que Sucre tiene un porcentaje de 34 personas. No, no son 34. Son 129 personas que me representan un 34% de las personas encuestadas. Entonces sería. Entonces San Sebastián tiene un 108%. No, en porcentaje. Aquí está el porcentaje. Olvídate lo que está acá. Esto es solo el gráfico. Solo el gráfico. Ya. San Sebastián tiene un 28%. ¿Ya? Sagrario tiene un 8%. Allá te El equivocas. Valle, Tenemos que hacerlo, Cristian, en orden descendente. Después del 28, ¿cuál es el dato que le seguiría? ya, ya. El Valle tiene un 15%. Carigán tiene un 10%. Muy bien. Sagrario tiene un 8% y Punzara tiene un 6%. Ya, perfecto. Lo único que te faltó es como introducir en lo que lo que nos estás diciendo, ¿sí? El decir del 100% de las personas encuestadas, 34% corresponden o habitan en la parroquia Sucre, ¿sí? Y ahí iríamos después comentando los otros datos, ¿ya? Eso sería lo único que te faltó, Cristian, pero correcto. Ahora, lo que vamos a hacer aquí también es similar. Les explico rápidamente a qué se refiere. Del total de las personas que se encuestaron, estamos hablando de su estado civil, solteros, casados, divorciados, viudos y en unión libre. ¿Cómo interpretaríamos estos datos? Los tenemos acá. A ver si, ay, solo que aquí se me ha desaparecido el color. Pero bueno, aquí pueden observarlo, lo voy a poner más acasito. Se me ha desaparecido el color de la parte inferior. A ver, muy bien. Si me puedes ayudar, por favor, Jorge Eduardo. Ah, no, está acá. Ay, Dios mío, es que tengo sus caritas a la parte de acá. No estaba tapando. A ver, ayúdame, por favor, Jorge. Bueno, la interpretación sería de que del 100% de las personas encuestadas,
El 51% son casados. El 34% son solteros. El 10% son divorciados. El 4% unión libre y un 2% son viudos. Ya, perfecto. Muy bien, Eduardo, Jorge Eduardo. Le felicito. Exactamente, tal y como lo realizó Jorge, es lo que hay que hacer cuando interpretamos los resultados. Ninguna valoración personal. Yo no puedo ponerme a decir por qué tengo más porcentaje de personas que están casadas o por qué tengo menos porcentaje de personas que están viudas. Eso lo haría ya en la conclusión. ¿Entendido hasta ahí o alguna duda? ¿No? Ya, muy bien. Continuemos aprovechando estos 7 minutos. Si se nos cierra la sesión, por favor, se vuelven a conectar para explicar la tarea. Muy bien. En este caso también tenemos que interpretar las variables en cuanto a las medidas de tendencia central y no central, ¿sí? La interpretación de datos permite inferir conclusiones en cuanto al promedio para toda la población. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí, como ustedes pueden ver, nos dice, un estudio de una muestra de 1,000 jóvenes ecuatorianos indicará cuántas personas entre los 15 y 18 años de edad pasan 3 horas al día conectados a Internet, ¿sí? Me dan 3 variables. En primer lugar, el número de jóvenes, que en este caso son 1,000, me dan la edad, el rango de edad, que es de 15 a 18, y me dan un promedio de horas al día, ¿sí? Al yo tener estos datos, lo generalizo para toda la población, ¿sí? Entonces, diría como conclusión que los jóvenes ecuatorianos, porque tengo una muestra de 1,000 personas, luego lo generalizo, los jóvenes ecuatorianos pasan 3 horas al día conectados al Internet. Lo he generalizado, no hago más, dependientemente de la variable que en este caso nos presente. Acá nos da otro. Un grupo de jóvenes de la Amazonía desea vender artesanías realizadas en chonta. Realizaron la investigación de campo a 200 turistas y determinaron que los turistas nacionales compran un promedio de $8 en artesanías y los turistas extranjeros pagan un promedio de $22. Con este dato, los estudiantes pueden establecer que todos los turistas pueden cancelar un valor similar al indicado y con esta cifra realizar proyecciones de ingresos para sus proyectos. Rapidito. ¿Qué nos quiere decir en este caso este ejemplo? Tenemos de igual manera variables, números de turistas y tenemos un promedio en cuanto al valor que pagarían por adquirir un producto, ¿sí? Entonces, vuelvo a generalizar. Yo digo que dentro de los turistas nacionales, hablando de los turistas de nuestro país, en este caso, ¿no es cierto? Estas personas, por favor, permítanme un segundo. Ya, discúlpenme, por favor. Les decía que yo lo interpreto de la siguiente manera, que los turistas nacionales, hablando de las personas que habitan pues en nuestro país, pagarían únicamente un máximo de $8 para comprar una artesanía. Esto sería lo máximo que pagaría, no pagaría más. El tope máximo que llegaría a pagar un turista nacional. Mientras que los turistas extranjeros pagarían, ¿qué? Pagarían como un mínimo $8 y como un máximo $22 para adquirir un producto en cuanto a algún tipo de artesanía, ¿sí? Generalicé e interpreté estos datos que me dan aquí. Muy bien. También nos dan en cuanto a la interpretación de estas medidas de tendencia no central, como por ejemplo aquí quintiles. En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos diferentes rangos de edades, ¿sí? Para un estudio para ver cuál va a ser nuestro mercado objetivo. El primer quintil está de 0 a 20 años, el segundo de 20 a 30, el tercero de 30 a 45, el cuarto de 45 a 55 y el quinto de más de 55 años. Si ustedes son bastante observadores,
se pueden dar cuenta que la mayoría de cantidad de personas está dentro del rango de edad de 45 a 55 años, ¿sí? Esto quiere decir que nuestro emprendimiento tiene que ir dirigido a personas de esa edad, ¿sí? Tengo yo que idearme un emprendimiento para personas que cumplirían este rango de edad. Por ejemplo, no podría yo orientarme a un emprendimiento, qué sé yo, arriesgarme, por ejemplo, a un emprendimiento basado en la tecnología, porque yo sé que hay mucha brecha digital en cuanto a personas que tienen este rango de edad. Entonces tengo que ver un producto o servicio que esté orientado a estas personas, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Ya. Ahora vamos a hablar acerca de las conclusiones. La información básica que nosotros tenemos para elaborar este tipo de conclusiones y posteriormente recomendaciones. La interpretación de datos del mercado obtenidos previamente en una investigación de campo utilizando diferentes herramientas de estadística, sea a través de cualquier tipo de gráficos, sean barras, sean pasteles, sean histogramas, mediante tendencia central y no central, debe realizarse de la manera más concreta y más precisa posible dentro de un informe. Muy bien, este informe debe contener los aspectos analizados en la unidad de investigación de mercado que yo realice. ¿Qué debe de tener en primer lugar? La conclusión. La definición de los objetivos de investigación de campo, las fuentes primarias y secundarias a las que yo acudí, como encuestas, entrevistas, observación directa, las técnicas de investigación realizadas, la metodología de recopilación de información, el diseño de la investigación, tamaño de la muestra, interpretación de resultados y lo que nos interesa, la elaboración de conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Los resultados de la investigación de mercado y el uso de la estadística descriptiva deberían permitir establecer conclusiones y recomendaciones al emprendedor sobre principales cuestionamientos como la demanda, ¿verdad? ¿Qué nos establecemos dentro de la demanda? ¿Cuáles son los potenciales clientes o usuarios que en este caso tendríamos para dirigir nuestro emprendimiento, ¿sí? No se nos termina el tiempo. También podemos determinar la competencia, es decir, aquellas personas que tienen productos similares o productos que en este caso serían sustitutos a los que yo ofrezco.